Buenos días, un saludo a todos. Como parte del evento Educadores del Caribe que se celebra en la edición del Festival del Caribe de nuestra ciudad, la Universidad de Oriente prepara este panel dedicado a dos figuras emblemáticas de la historia de nuestra universidad y de la cultura en Santiago de Cuba. Se trata de los profesores Francisco Prat Puig y José Antonio Portuondo, doctores, figuras paradigmáticas de la intelectualidad de Santiago de Cuba y de Cuba, de los que se cumplen aniversarios cerrados de sus nacimientos, 115 del doctor Prat, 110 de Portuondo, y es un placer para nosotros recibir como parte de las actividades de la universidad también por su aniversario a 4 profesores de nuestra universidad, investigadores que se han dedicado al estudio de la vida y la obra de estas dos figuras imprescindibles de nuestra historia, como son el doctor Prat y el doctor José Antonio Portuondo, que abordarán en este panel distintas facetas de su vida como profesores, como educadores y además como intelectuales. Sin más, le damos la palabra a nuestros profesores y le agradecemos por este panel que ayuda a profundizar en la vida y obra de estos intelectuales santiagueros. Muchas gracias. Reiterar los buenos días. Efectivamente, nos encontramos en un panel donde pretendemos acercarnos a la figura de dos profesores emblemáticos de la Universidad de Oriente. En mi caso específico, soy la doctora en Ciencias Históricas, María Cristina Yerrezuelo Planas, profesora titular del Departamento de Historia, y me corresponde acercarme a la figura del doctor Francisco Conrado Prat Puig. Tengo que confesar que acercarme a esta figura siempre constituye un motivo de orgullo, máxime cuando se habla de él para que quienes lo conocieron lo recuerden y para que quienes no lo conocieron pues conozcan de su quehacer en la Universidad de Oriente. Por eso quiero agradecer infinitamente a los organizadores de este evento haberme dado la posibilidad de participar en este panel. Francisco Conrado Prat Puig nació en un pequeño poblado de Cataluña llamado La Pobla de Lillet el día 11 de noviembre de 1906. Llegó a Cuba en el año 1939 formando parte del contingente de refugiados políticos que tras la caída de la República Española no tuvieron otra alternativa que tomar el camino de la emigración. Inicialmente se radicó en la ciudad de La Habana, allí desempeñó un conjunto de labores vinculadas básicamente al magisterio, porque cuando el doctor Prat llega a Santiago de Cuba, o mejor dicho, cuando el doctor Prat llega a Cuba, ya tiene en su haber profesional el haberse graduado de licenciado en Filosofía y Letra y de licenciado y doctor en Derecho, y haber trabajado en Cataluña tanto en colegios privados y laicos como en el Instituto de Segunda Enseñanza de Mataró. Y con esa experiencia profesional comienza a incursionar en la impartición de docencia en algunos centros de la ciudad de La Habana. En el año 1942, en un viaje de trabajo, en un viaje de estudio vinculado fundamentalmente a los procesos de la arquitectura cubana, llega a Santiago de Cuba, conoce Santiago de Cuba y en el año 1947 se radica definitivamente en nuestra ciudad. Yo me atrevería a asegurar que la radicación del doctor Francisco Prat Puig en esta parte del oriente cubano estuvo dado por dos razones fundamentales. La primera de esas razones es que él se enamoró de la ciudad de Santiago de Cuba. Y eso se infiere de lo que él mismo dijo en una entrevista que le dio a la revista Bohemia. Y él planteó lo siguiente, y lo cito: Santiago de Cuba era una tentación.
gentes cariñosas, hospitalarias, un entorno urbano con casas de portales, tejas y rejas, con balconajes y patios sugerentes, con una arquitectura colonial y tanta luz que me embrujaron. Fin de la cita. Además de la belleza de esta ciudad caribeña, otro de los elementos que desde mi punto de vista decidieron al doctor Prat para radicarse en Santiago de Cuba fue la apertura de la Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente se inaugura en el año 1947 y por su proyección desde el punto de vista académico permitió que desde ese momento el doctor Prat vislumbrara las posibilidades que tenía de insertarse en el quehacer académico de este centro. Y por eso se incorpora al claustro de la Universidad de Oriente. Quiero aclarar algo, y es que yo me voy a referir fundamentalmente al accionar pedagógico del doctor Prat. Y dentro de ese accionar pedagógico, el aspecto referido a la enseñanza de pregrado, porque el tiempo que tengo no me permite dar una visión extensa de su labor en el campo investigativo y en el campo de la enseñanza de posgrado. El accionar del doctor Prat en la enseñanza de pregrado fue verdaderamente extraordinaria y hay un conjunto de elementos que así lo testifican. En primer lugar, el número de asignaturas que impartió. Más de 30 asignaturas, entre las cuales estaban Historia de la Antigüedad 1, Historia de la Antigüedad 2, Historia de la Edad Media, Paleografía, Panorama de la Cultura Cubana, Técnicas de Investigación Histórica, etc. Y en ese accionar docente, en esa actividad docente, hay dos aspectos que distinguen la actividad desarrollada por el doctor Prat. La primera de ellas, creo yo, que fue la creación de un conjunto de asignaturas que obviamente nunca habían sido impartidas en las áreas universitarias. Esas asignaturas fueron Artes Industriales e Historia de la Arquitectura Cubana. Y el doctor Prat las organiza a partir de sus experiencias en el campo de la investigación. Y el otro aspecto que singulariza la actividad docente del doctor Prat es la introducción de un conjunto de asignaturas, entre las cuales vale destacar la historia de España. Y él siempre decía que la historia de España era imprescindible para carreras como historia y letras, porque no era posible que pudiera conocerse la cultura en el sentido más amplio de esta palabra si no se conocía suficientemente la historia de la nación, en este caso la historia de España, que había sido por más de 3 siglos metrópoli de América y de Cuba, por la estrecha relación política, cultural, económica que se habían desarrollado entre España y su mundo colonial. El segundo aspecto distintivo del quehacer docente del doctor Prat fue su total rechazo a los métodos memorísticos. Quienes tuvimos el privilegio de tenerlo como nuestro profesor en la Universidad de Oriente, lo recordamos siempre cargando sus pinacotecas, cargando sus obras de arte, las obras de arte que pertenecían a su colección privada, y que en un hermosísimo acto de altruismo, de desinterés y de amor a la Universidad de Oriente, él las donó a ese centro, a nuestro centro, para que fuera creado un museo pedagógico donde pudieran enseñarse y mostrarse las obras en correspondencia con las necesidades de cada una de las asignaturas. Y lo recordamos también frente a la pizarra, dibujando a mano alzada los mapas de los países cuya cultura iba a explicar
y que él hacía incluso poniendo los mínimos accidentes geográficos porque tenía excelentes facultades para el dibujo. Pero hay un elemento que a mí me parece importante, nosotros debemos tener presente, y es el hecho de que ese amor por objetivizar, como decía él, por objetivizar la enseñanza, hizo que él trascendiera, traspasara las fronteras del recinto universitario y asignaturas relacionadas con el mueble y sobre todo con la arquitectura cubana, las realizara in situ. Llevaba a los estudiantes hasta frente al monumento de qué se tratara y allí hacía las explicaciones necesarias. Pero no solo en Santiago de Cuba, quienes fueron sus estudiantes en la década del 60 y hasta la década del 70 aproximadamente, pudieron participar en las excursiones que él hacía a lo largo de la isla y donde siempre había una parada en la ciudad de Trinidad, ciudad que compartió con la ciudad de Santiago de Cuba el amor que él siempre sintió por Cuba y por la arquitectura cubana. Creo que hablar del quehacer del doctor Prat en el campo de la docencia obliga a hablar de los métodos y obliga también a tomar en consideración que el doctor Prat fundamentaba su docencia a partir de tener un conocimiento de las características individuales de cada estudiante, es decir, de la preparación previa que tenía el estudiante para poder aprender y aprender los contenidos de cada una de las asignaturas. Y creo que eso hay que decirlo siempre, porque el doctor Prat actuaba de esa manera en un momento en el cual para los profesores universitarios eso no constituía un asunto a tomar en consideración. Existen miles de anécdotas de profesores que en el aula hablaban para los aventajados y los menos aventajados se quedaban rezagados. El doctor Prat no actuaba de esa manera. Él tomaba en consideración las características de cada uno de los estudiantes y en función de esas características o a partir de esas características organizaba su discurso pedagógico. Y él decía que actuaba de esa manera, y lo voy a citar textualmente, porque decía que su objetivo era hacer asequible la enseñanza al mayor número posible de alumnos, por considerarlos a todos merecedores de superarse en la asignatura. Si alguno no lo lograba, constituía un fracaso del que nos hacíamos solidarios y tratábamos de que esto se hallara fuera de nuestras provisiones y aspiraciones docentes. A mí, que bueno, hoy me desempeño como profesora en la Universidad de Oriente, lógicamente un criterio de esta naturaleza dada por una personalidad en el campo de la docencia como fue el doctor Prat, pues lógicamente se convierte en un camino a seguir. Y bueno, se trataba por tanto de impartir una docencia que satisficiera las expectativas de los que llegaban a las aulas universitarias con una sólida preparación y los que llegaban con una preparación menos adecuada. Y este actuar no era fácil. Nosotros sabemos, los que nos dedicamos a esta profesión, sabemos que no es fácil, porque requiere vocación, requiere experiencia y sobre todo requiere tino pedagógico. Y pienso que justamente por el hecho de que el doctor Prat reunía esas tres condiciones, podía hacerlo. Y hacerlo apoyado en un método interesante que él nos dejó y que decía lo siguiente, cito también: para lograr esta máxima asequibilidad parto del nivel o base de conocimientos más bajo en el conjunto, confiado en que mediante nuestra insistente labor orientada hacia el nivel y tono universitario que se requiere,
más por la calidad que por la extensión de la materia, se podrá remediar o al menos superar aquel bajo nivel inicial, sin que los alumnos aventajados padezcan de este repaso, ahora matizado de un tono universitario. Eso es sabiduría y tino pedagógico de alto valor y de alto quilate. Ser capaz de adecuar su discurso a las necesidades del alumnado sin afectar la calidad de la docencia, sin afectar, como él dice, el tono y el nivel pedagógico que deben tener las clases en un aula universitaria. Para ir cerrando mi intervención, quiero decir que la práctica profesional fue el mejor criterio para validar la teoría o los planteamientos esbozados por el doctor Prat. Un trabajo paciente, centrado en la atención a las individualidades, con explicaciones que desde los momentos iniciales tendrían el necesario rigor académico y que ganarían gradualmente en complejidad, tendría sin dudas buenos resultados. Y los tuvo. Cuba tiene hoy en su nómina de profesionales de la historia del arte, de las letras, de la arquitectura, a un conjunto de antiguos alumnos del doctor Prat, que se llevaron no solamente su conocimiento desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista profesional, sino que se llevaron, o nos llevamos, porque creo que también tengo que incluirme, su pensamiento. El doctor Prat fue un maestro en el arte de educar a través de la instrucción. Y hay frases que él dijo que validan lo dicho, lo que yo acabo de plantear. El doctor Prat decía que esto lo lograba brindándole tanto la orientación ideológica como la orientación científica. Pero yo personalmente creo, pienso, me atrevo a asegurar que el método principal utilizado por el doctor Prat para poder educar a través de la instrucción fue su ejemplo personal. Prat fue un maestro en la puntualidad, en la responsabilidad, en el estudio constante, en la superación constante, en la investigación. Prat fue un paradigma de lo que debe ser un maestro. Y repito, lo hizo desde los momentos iniciales de la universidad y por eso en todos los lugares donde tengo el altísimo honor y la responsabilidad de hablar del doctor Francisco Prat Buit, digo que él fue un precursor, fue un fundador, porque se insertó en los imperativos que hoy está afrontando la Universidad Cubana. Y pudo hacerlo porque el doctor Prat fue un maestro de su tiempo, que es la manera perfecta para convertirse en un maestro de todos los tiempos. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer primeramente la invitación a este panel que honra a dos figuras importantes de la intelectualidad cubana, los doctores Francisco Prat Puig y José Antonio Portuondo Baldor. Es muy grato para nosotros hablar de otra faceta del doctor Francisco Prat Puig. Mi nombre es Aida Morales Tejeda, soy doctora en Ciencias sobre Arte y aunque mi trabajo es en la oficina del conservador de la ciudad, también soy profesora adjunta del Departamento de Historia del Arte y formada entre las últimas generaciones por también el doctor Francisco Prat Puig, por lo cual puedo hablar con un cierto sentido de pertenencia como la profesora que me antecedió
porque tuvimos vivencias junto a él, ya muy anciano, pero con una vitalidad en el sentido intelectual y profesional encomiables y que siempre recordaremos. Debemos decir que el doctor Prat fue un hombre, vamos a decir, del Renacimiento, por lo polifacético, lo multifacético de su accionar en diversos campos, que no solamente fue la enseñanza, que fue un pilar fundamental, sino también fue arqueólogo, restaurador de obras de arte, en el sentido de la obra mueble, del objeto mueble, de pinturas, objetos decorativos, pero también su labor fundamental, la de restaurador y conservador del patrimonio material, al que le dedicó muchas horas de desvelo y de esa sapiencia que lo llevó a profundizar, a caminar toda Cuba y a poder visualizar las características de la arquitectura, de la cerámica, de la arqueología cubanas. Importante también su labor en el amplio campo de la arqueología y sobre todo las investigaciones que realizó, que fueron pilares para poder llevar esa enseñanza de la que hablaba Cristina, que llevaba a sus alumnos a los sitios, porque previamente tenía un conocimiento, ese conocimiento que le dio el hecho de haber investigado con profundidad cada una de estos lugares a los que visitaba, a los que llevaba a los alumnos, y cómo podía explicar los componentes de la arquitectura colonial cubana o elementos de la cerámica o el mueble, la evolución del mueble cubano. Es en este sentido a lo que nos queremos referir fundamentalmente, a las investigaciones que dejó publicadas, a los libros que dejó publicados, que con la sapiencia que tuvo, con la vastedad de sus conocimientos, consideramos que fueron pocos para todo lo que pudo haber realizado y haber dejado plasmado, pero la docencia le ocupó el mayor tiempo posible y esa docencia, bueno, ha quedado en generaciones de profesionales que han seguido sus pasos en algunos sentidos y en otros por lo menos les ha quedado como recuerdo esa presencia del doctor Prat. Importante su casa del reparto Flores en el Caney, donde fue poblada a lo largo de los años por esos objetos que fue coleccionando y que, como dijera la profesora Cristina, legara en gesto generoso a la Universidad de Oriente y que hoy forman parte de una colección que se encuentra atesorada en un centro que pertenece a la oficina del conservador de la ciudad y que lleva su nombre, el Centro Cultural Francisco Prat Puig, donde se pueden observar muchas de las piezas que él coleccionó, pero también es un centro donde hay un énfasis en la capacitación, en la observación, en el conocimiento de la historia y la cultura santiaguera, en un centro también, un edificio que fue un pilar importante de su defensa a capa y espada, podemos decir, del patrimonio santiaguero, que fue el antiguo seminario San Basilio Magno, que junto con la casa de Santo Tomás, esquina Aguilera, hoy Museo de Ambiente Histórico, fueron dos de los edificios que más defendió con una vehemencia en todas las tribunas posibles que tuvo a su disposición, fuera una conferencia, una entrevista o un artículo para algún medio de la época. Él fue en ese sentido, junto a otros intelectuales santiagueros del momento, un precursor de las cuestiones de la conservación y la preservación del patrimonio material cubano, sobre todo de la arquitectura, de esa arquitectura que él supo valorar y que le permitió
escribir un importante libro que es el pilar fundamental a nuestro juicio de los estudios de la arquitectura colonial cubana, que es el prebarroco en Cuba. Pero ese hecho de escribir ese libro fue posible gracias también a la labor de restauración que llevó a cabo en importantes inmuebles a lo largo de Cuba, como son, por ejemplo, el trabajo que desarrolló en la Catedral de los Campos Cubanos, la iglesia de Santa María del Rosario o la iglesia parroquial de Remedios, también en edificios emblemáticos en Bayamo, como es su parroquial, o la casa donde nació Carlos Manuel de Céspedes, también importantes fortificaciones como el fuerte de Jiguaní o también el fuerte Matachín de Baracoa o el castillo del Morro de Santiago de Cuba, del que se dice, que se plantea que realizó una labor que en 2 años cumplió lo que hubiera sido necesario en 6, con una calidad que hoy admira y que muchos entendidos consideraron perfecta. O sea, esa labor que él realizó de restauración en muchos inmuebles es lo que le permitió validar también una serie de conceptos importantes tenidos en cuenta en la labor de restauración y de conservación que hasta hoy se mantienen por las características que él fue evaluando, que aunque hay una generalidad, un comportamiento muy similar en toda la arquitectura colonial cubana, él determinó variantes de esa escuela criolla morisca que se estableció, pudo determinar variantes con relación a las distintas ciudades y ese comportamiento lo llevó a su obra paradigmática, que es el prebarroco en Cuba, una escuela criolla de arquitectura morisca, publicado originalmente en 1947 y con una segunda reedición en 1995. Hoy constituye una rareza bibliográfica, pero a nuestro juicio se convirtió en una pieza clave para elucidar el componente morisco como nutriente primario del patrimonio arquitectónico cubano, con un carácter, esa arquitectura popular y anónimo, que unido a distintas técnicas constructivas se adecuó a las condiciones geográficas y climáticas de la isla, que dieron como resultado esta escuela criolla con una arquitectura que se defiende del sol, la lluvia, los temblores, como garantía de su propia existencia. Es importante significar lo que la doctora Alicia García Santana, una de sus más ilustres hijas intelectuales, vamos a decir así, en el prólogo a la edición que se realizara en el 95, argumentaba que este libro tardaría años en ser comprendido, tal vez porque se adelantó a su época y ha sido el fundamento de las atribuciones cronotipológicas en las que se han apoyado las investigaciones realizadas con posterioridad, dirigidas en su mayoría al estudio de la arquitectura doméstica de ciudades dadas. Es importante esto porque anteriormente Weiss y otros estudiosos del patrimonio arquitectónico cubano valoraban que la arquitectura desarrollada en Cuba tenía una esencia barroca, cuando en realidad era La Habana con algunas edificaciones las que tenían estas características. El resto de la isla eran construcciones fundamentalmente con influencias de diversos estilos, pero con esa esencia fundamentalmente de carácter popular, de raíz popular, porque fueron realizadas por artesanos y alarifes que dieron estas características y sobre todo el elemento fundamental que fue la capacidad que tuvieron para la adaptación a las condiciones climáticas de nuestra isla. Durante su larga y fructífera vida profesional, estudió y luchó por preservar los monumentos más significativos de nuestro pasado colonial, y en esta
encomiable labor, basta significar, como había dicho antes, la casa conocida como la Casa de Diego Velázquez, convertida luego de las labores de restauración y arqueología en Museo de Ambiente Histórico Cubano, del que publicó el folleto Museo de Ambiente Histórico, y también dirigió el montaje del museo, y ahí también una de sus aristas, la de museógrafo, porque introdujo en Cuba una, vamos a decir, una forma, una concepción novedosa que se estaba empleando en el mundo en aquel momento, que era el museo viviente. Eso no existía en Cuba hasta entonces, y fue él, a través de los estudios, las investigaciones y sus vínculos con intelectuales de otros países, que pudo llevar a la práctica en Santiago de Cuba ese ejemplo que hoy se mantiene como uno de los más antiguos y más importantes museos de la ciudad. Asimismo, fue pionero en el estudio de las características técnico-constructivas de las fortalezas, en especial la de San Pedro de la Roca, y a tal efecto publicó en Acción Ciudadana, una revista que se publicó durante muchos años en la etapa republicana, el artículo Significado e importancia del Castillo del Morro, dedicado por una parte a exaltar las particularidades estéticas de la fortificación, a la que califica, y cito, como uno de los fuertes más bellos e impresionantes de todo el continente americano. Y por otra parte, a la necesidad de realizar acciones tendientes a su conservación. Sobre esta temática también publicó el folleto El Castillo del Morro, que además de hacer un análisis histórico arquitectónico, realiza una descripción de las partes componentes del castillo. Su mérito radicó en la evaluación y formulación de una de las características esenciales que singulariza a la fortaleza, su doble fisonomía. En este caso, él explica que el frente del castillo, contiguo a la entrada, presenta el aspecto típico de las fortalezas de la Edad Moderna. En cambio, la otra faz de la fortaleza alta, la que otea hacia el mar y escudriña la bahía en su ostensible encumbramiento y desafiante apostura, evoca en forma insistente los castillos medievales. O sea, ese estudio le permitió visualizar un elemento esencial de las características de la fortaleza, y es que sus dos frentes tienen comportamientos estilísticos diferentes. Eso, a ojos de un simple observador, pasa desapercibido, pero para un estudioso es uno de los elementos importantes, además del descubrimiento de el esgrafiado, que es una técnica también poco usual en fortalezas y que él determinó, y eso también posibilitó, esos estudios fueron pues pilares en la formulación del expediente para la declaratoria del sitio Castillo del Morro como Patrimonio de la Humanidad. Igualmente, hay otros ejemplos como el nuevo Palacio Municipal de Santiago de Cuba, que publica a raíz de ganar el concurso para el nuevo Palacio de Gobierno Municipal. En esto, en ese trabajo, pues constituye en su primera parte una suerte de declaración de principios seguidos para formular el proyecto de edificio que albergaría el ayuntamiento, y enjuicia elementos que son generales para toda la arquitectura producida durante los 4 primeros siglos de vida colonial. La segunda sección la dedica a suscribir la tesis acerca de que Santiago de Cuba es acreedora de poseer una escuela regional de arquitectura definida a partir de un conjunto de características y rasgos que la hacen distinguible dentro de la totalidad de la arquitectura colonial cubana. Esta tesis fue sostenida nuevamente en el folleto La Arquitectura Colonial de Santiago de Cuba en 1963,
que será retomada en otros trabajos como Fisonomía de Santiago. Igualmente, la evolución de la vivienda de los siglos XVIII y XIX fue otro de los temas al que el doctor Prat le dedicó trabajos importantes, entre ellos el artículo La arquitectura santiaguera de estirpe tradicional con aportes neoclásicos, que viera la luz en la revista Santiago y que trabajó en coautoría con dos de sus discípulas, entre ellas la doctora María Elena Orozco Melgar. Constituye un estudio muy extenso y analítico sobre la arquitectura doméstica colonial en el centro santiaguero a través de la observación de campo. Al evaluar elementos que le son comunes, demuestra varias hipótesis relacionadas con la evolución de la vivienda en la localidad y propone un criterio metodológico para el análisis de sus tipologías de acuerdo a las especificidades planimétricas, espaciales y técnico-constructivas. Afirma la presencia del uso de la herrería desde mediados del siglo XVIII con sus características afines y sustenta con relación a ello el criterio de la existencia del herrero de Santa Rita. Por último, llega a la conclusión de que la validez de la supervivencia de muchas de las particularidades de la arquitectura doméstica colonial santiaguera se deben en buena medida a la tradición constructiva local, aun cuando se asumen algunos rasgos neoclásicos, pervive en ella esa esencia mudejarizante que ya había descrito en el prebarroco. Constituye un ligero acercamiento a la obra de un hombre que dedicó su vida a cultivar su intelecto y a ofrecer sus conocimientos, como ya dije, no solamente a través de los libros, a través de la labor que realizara en la docencia, sino en sus múltiples facetas que van más allá de estas dos que hemos podido abarcar en la mañana de hoy. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Namilquis Rovira Suárez, profesora del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de Oriente, y es un grato honor para mí emitir algunas valoraciones sobre un destacado intelectual santiaguero, José Antonio Portuondo Baldor, pedagogo por excelencia. En la Casa de Altos Estudios su huella es imperecedera y en el 2021, al cumplirse los 110 años de su natalicio y los 25 años de su fallecimiento, es un homenaje y un tributo de la Universidad de Oriente divulgar la vida y obra de este destacado intelectual. Nuestro propósito es analizar su ejecutoria profesoral en la Universidad de Oriente y en otras instituciones educacionales. En 1936, cuando aún estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ya se había incorporado en la docencia al impartir clases en una academia privada. Luego, en el periodo 1944-1946, obtuvo una beca por el Colegio de México, donde realizó estudios sobre literatura y a la vez impartía clases. Es evidente que su ejecutoria profesoral en el exterior fue diversa, fue polifacética y muy intensa. Entre 1946 y 1947 se desempeñó como profesor de español en la Universidad de Nuevo México y desde 1947 hasta 1953 se desempeñó como profesor invitado en varias universidades norteamericanas. Entre 1947 y 1949, Portuondo se desempeñó como profesor asistente en la Universidad de Wisconsin. Desde el 49 hasta 1950 ocupó una beca de la Fundación John Simon Guggenheim para investigar sobre la crítica literaria en Hispanoamérica e impartió un curso de verano en la Universidad de Los Ángeles. En el periodo 1950-1952 ocupó el cargo de profesor asistente en la Universidad de Columbia. Sobre su experiencia docente en estas universidades, el intelectual reflexionaba:
aprendí mucho en las universidades norteamericanas, sobre todo en cuanto se refiere a metodología y organización del trabajo universitario. Desde los Estados Unidos, ya Portuondo se mantenía al tanto de los intensos avatares en los primeros años de la fundación del Centro de Altos Estudios, y desde 1950, 3 años antes de su incorporación en la universidad, había declarado en su testamento literario su voluntad de que sus fondos bibliográficos fuesen a pasar a la colección de la Biblioteca General de la Universidad de Oriente. El sentido de pertenencia y compromiso del intelectual con la Universidad de Oriente y con su ciudad natal es lo que le da la confirmación a su amigo Pedro Cañas Abril, que se incorporaría a asumir la cátedra en la Universidad de Oriente. El intelectual, antes de regresar a Santiago de Cuba e incorporarse a la universidad, ya atesoraba una intensa y diversa preparación pedagógica. Impartió varias asignaturas en la Universidad de Oriente entre 1953 y 1958, estética y teoría literaria, historia de Cuba, literatura cubana, sociología cubana, pero también fue profesor de cursos libres, de posgrado, participó en los cursos de verano, entre otras actividades docentes. Al incorporarse a la joven universidad, Portuondo venía con concepciones que esbozó en una carta que le envió a su amigo Cañas Abril y que logramos localizar en el Instituto de Literatura y Lingüística, con importantes concepciones pedagógicas sobre cómo debía ser esa universidad en sus años fundacionales. Algunas de estas ideas se van a ir materializando en la etapa prerrevolucionaria de la institución y luego algunas se van a materializar después del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. En el orden teórico conceptual revela aportes a las ciencias pedagógicas, en sus consideraciones sobre el ámbito universitario, sobre el funcionamiento interno de la institución, sobre el plan de estudios, el trabajo académico, los vínculos entre las universidades del país, los vínculos de la universidad con las instituciones estatales y con la sociedad en general, y la necesidad de la inserción de los profesores universitarios en el concierto internacional para un necesario intercambio y actualización profesionales. Por la excelencia de su magisterio y su prestigio intelectual, recibió el reconocimiento tanto del claustro como del Consejo Universitario y fue designado para desempeñar disímiles actividades académicas y científicas en representación de la Casa de Altos Estudios. Uno de sus intereses fue contribuir al necesario vínculo entre los profesores y los estudiantes del centro. También debe significarse su protagonismo en experiencias pedagógicas como fueron la Escuela Obrera y la Escuela de Verano. En la Escuela de Verano impartió diferentes cursos y además fue nombrado subdirector en el año 1954. Ofreció diversos cursos como la literatura cubana contemporánea, entre otros. Este consagrado profesor también tuvo una labor protagónica en la Escuela Obrera. Impartió las asignaturas gramática y composición, la novela hispanoamericana y la literatura hispanoamericana contemporánea. También desplegó una notable labor en la ejecución y perfeccionamiento de esta práctica educativa. Al respecto propuso elevar el nivel cultural de los obreros y crear en ellos una sólida conciencia nacional en beneficio de nuestra patria. Y con respecto a los métodos que debían emplear los docentes en la instrucción de los obreros, opinó que las materias y asuntos respondan a satisfacciones de sus necesidades espirituales. Otro aporte del docente al desarrollo científico de la Universidad de Oriente fue el fortalecimiento de las relaciones internacionales, con una variedad de acciones que abarcan su gestión en la presencia de profesores extranjeros, la firma de convenios con instituciones extranjeras, visita de importantes personalidades de todo el mundo, así como su representación en disímiles eventos internacionales. El académico también contribuyó a la organización e impulso de varios proyectos extensionistas en la Universidad de Oriente, como fueron Cine de Arte y Teatro Universitario. En el proyecto Cine de Arte coordinó la entrega de varias películas con el Departamento de Cinematografía de la Universidad de La Habana y con diversas distribuidoras de Francia, Argentina y otros países. También presentó varias películas en el Teatro Martí y el Teatro Cuba. De igual manera, fue decisiva la colaboración del profesor en las actividades del teatro universitario. Organizó la enseñanza de las artes dramáticas
y también impartió la asignatura Historia del Teatro. Diversas fueron las proyecciones de Portuondo en el ámbito investigativo y extensionista y colaboró con estudiantes en la elaboración de materiales bibliográficos para la biblioteca, profundizó sobre la génesis de las ideas y formas literarias martianas, participó en el proyecto La Universidad del Aire y fue uno de los primeros interesados en crear una revista de la Universidad de Oriente. El profesor fue capaz de conjugar su labor académica, científica y extensionista con su militancia comunista y su labor revolucionaria en la lucha contra la dictadura de Batista. Por este motivo, en 1955 fue víctima de los ataques anticomunistas que tenían como propósito su separación del claustro universitario, pero no lograron amedrentar al Consejo Universitario, que renovó nuevamente su contrato como profesor universitario. Aunque se produjo la paralización definitiva de las clases el 27 de noviembre de 1956 y cerró la institución en enero de 1957, el profesor, como la mayoría del claustro, continuaron sus actividades científicas y extracurriculares. Fortaleció sus vínculos con instituciones de la capital y santiagueras. Fue tutor de varias tesis de estudiantes de la Escuela de Educación y de la Escuela de Filosofía y Letras. Ofreció asesoramiento a la Biblioteca General. Publicó por la editorial Manigua su libro La Historia y las Generaciones en 1958 y también diversos artículos sobre crítica literaria y artística en las revistas Galería y Orientación Social. Opinaba que la academia debía esparcirse, se empeñaba a ser útil con sus saberes a toda la ciudadanía en general. Luego ejerció la docencia en la Universidad de los Andes en Venezuela durante el curso 1958-1959, pero se reincorporó en enero de 1959 a la Universidad de Oriente como profesor de la Escuela de Letras, impartió también la asignatura Historia de Cuba y colaboró en las labores de seminario en la Facultad de Filosofía y Ciencias. En este periodo deben destacarse sus concepciones pedagógicas en torno al papel de la universidad. Estas ideas fueron plasmadas en el ciclo de conferencias La Revolución en la Universidad, celebrado el 10 de octubre de 1959 y luego publicados en un folleto titulado 3 temas de la reforma universitaria. El primer escrito contiene la conferencia del académico en este trascendental evento para la historia de la educación cubana. Sus reflexiones se encaminan de manera precursora hacia asuntos esenciales para la consolidación de la enseñanza universitaria en Cuba. Se refiere a la superación profesional, al periodo del servicio social, a la responsabilidad del Estado en la selección de los estudiantes universitarios, la necesidad de impulsar las escuelas obreras, entre otros temas. En junio de 1960, fue designado embajador en México por el gobierno revolucionario, pero al finalizar esta misión diplomática asumió la dirección universitaria desde el 1 de junio de 1962 hasta el 22 de abril de 1965. Quienes protagonizaron la vida universitaria en ese trienio atesoraron gratos recuerdos sobre las proyecciones y empeños de este rector llamado el Rector Magnífico, y que además continuó sus labores como profesor de la Escuela de Letras de la Universidad de Oriente. Le correspondió conducir la Universidad de Oriente cuando se implementaban los principios de la reforma universitaria, y esto reclamaba una mayor entrega y dedicación en el cumplimiento de esta tarea. Impulsó un creciente proceso constructivo, contribuyó al desarrollo de la medicina en el Oriente cubano. En sus prácticas pedagógicas siempre avisoró la necesaria superación de los obreros y la ampliación de las carreras pedagógicas. Por eso influyó en la creación de la Facultad Obrero Campesina el 17 de mayo de 1963 y luego en julio de 1964 del Instituto Superior Pedagógico Fran País. El diligente profesor de profundas convicciones revolucionarias conjugó las ocupaciones científicas y académicas de la rectoría con las nuevas demandas socioeconómicas y políticas del país. También contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones sindicales y políticas, brindó apoyo a los estudiantes universitarios, materializó sus concepciones con respecto al necesario vínculo entre la universidad, el gobierno y la provincia. Implicaba en la rectoría una amplia actividad en cuanto a las relaciones públicas y recibió a connotadas personalidades nacionales e internacionales. Sus iniciativas y relaciones fueron determinantes para el progreso de las relaciones internacionales de la institución. Contribuyó a impulsar la
colaboración diplomática, cultural, científica y técnica de la institución con delegaciones extranjeras, aportó al desarrollo científico del centro, coordinó disímiles eventos de connotación nacional y entre ellos debemos destacar el segundo encuentro nacional de profesores y estudiantes de historia en 1964. Al inaugurarse este evento, el rector reflexionaba sobre la importancia de que la historia se debía emprender e interpretar con la metodología marxista-leninista. En abril de 1965, el doctor Portuondo fue designado para crear y dirigir el Instituto de Literatura y Lingüística y a la vez continuó su labor docente en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana. Aquí impartió teoría de la literatura estética y seminario de literatura cubana durante un decenio. Luego desempeñaría diferentes funciones diplomáticas, revolucionarias, intelectuales, sociales, administrativas, pero esto no significó que se desvinculara del magisterio. En el periodo 1976-1981 fungió como embajador de Cuba ante la Santa Sede, pero al regresar nuevamente a su patria se reincorporó a las actividades docentes en el alma mater. En 1971, por su abnegada y meritoria labor como educador latinoamericano y caribeño, recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de San Marcos, Lima, en Perú. Del mismo modo, le fue entregada la Orden Fran País por su labor en la enseñanza. En 1981 recibió las órdenes Félix Varela de primer grado y Carlos J. Finlay. Se le confirió la condición de profesor de mérito de la Universidad de La Habana y la medalla por la lucha clandestina. Y en 1985 la medalla Rafael María de Mendive, entre otros premios y reconocimientos por su ejecutoria intelectual y revolucionaria. En 1982, al finalizar su labor diplomática y reinstalarse en el país, continuó su labor como director del Instituto de Literatura y Lingüística y además su intensa labor docente en la Universidad de La Habana prácticamente hasta su deceso en 1996. Podemos decir que el magisterio de Portuondo se caracterizó por su profunda ideología humanista, revolucionaria y marxista. Este polifacético intelectual luchó incansablemente en defensa de la cultura, la revolución y el socialismo. Su vida y obra es un paradigma para las nuevas generaciones de universitarios. Muchas gracias. Para este panel hemos preferido presentar con respecto a José Antonio Portuondo un trabajo que nos lleve a rememorar un libro que dedicamos a su personalidad y obra hace 10 años, cuando se conmemoró el centenario de su natalicio, y que coordinamos con el doctor Manuel Fernández Carcassés. Como ya se ha dicho, Portuondo representa para Santiago de Cuba y para Cuba uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, por la importancia de su obra en sentido general y en particular por su obra en Santiago de Cuba. Preferimos hacer esta intervención a partir de una relectura del libro que entonces le dedicamos, José Antonio Portuondo, Magisterio y Heroísmo Intelectual. Este libro, realizado con Ediciones Santiago, contiene un grupo de trabajos de personalidades de Santiago de Cuba, de una u otra manera vinculadas a José Antonio Portuondo, porque fueran contemporáneos o porque han estudiado su vida y obra posteriormente. Buena parte del libro son intervenciones o testimonios de personas relacionadas con Portuondo. Uno de los trabajos que se incluye en el libro y que abre perspectivas para el tratamiento a la obra y la vida de Portuondo es el realizado por Miguel Ángel Botalín Pampín, un importante artista plástico santiaguero, promotor, dirigente cultural y amigo muy cercano a José Antonio Portuondo. En su trabajo sobre José Antonio Portuondo y la Galería de Artes Plásticas nos da elementos para indagar en torno a este tema, porque nos presenta al profesor Portuondo vinculado a esta institución cultural que, además de institución cultural, fue un importante centro conspirativo en la lucha insurreccional. Precisamente partiendo de este trabajo,
junto a la colega Namilkis Rovira, nos hemos motivado y realizamos 2 estudios, uno sobre Portuondo en el contexto de la lucha insurreccional y otro sobre Galería de Artes Plásticas. A partir de los testimonios de sus principales integrantes, incluyendo a Antonio Ferrer Cabello, que fue su director, pudimos precisar que la Galería de Artes Plásticas fue más que una institución cultural, un centro conspirativo en la lucha insurreccional. Estos trabajos los hemos publicado en el libro La Razón Definitiva, que compilara Julieta Aguilera, y también en un libro que está en preparación por las ediciones Unique. Otro testimonio que se incluye en este libro es el de el importante intelectual, también artista plástico y también escritor, poeta, Efraín Naderó, sobre el magisterio de Portuondo. El testimonio de Naderó nos revela a un Portuondo preocupado por el desarrollo de la cultura en Santiago de Cuba y con un mecenazgo hacia los jóvenes intelectuales que les permitió llegar a la universidad, incluyendo al propio Naderó. También en este libro aparece un testimonio de la doctora Olga Portuondo, que no fue alumna directamente de Portuondo, pero sí estudió en los años en que él fue rector de la universidad, y donde nos da elementos de su labor de apoyo a los estudiantes, en este caso de la carrera de Historia, para realizar investigaciones sobre héroes y mártires de la Revolución Cubana, un tema que merece ser estudiado. Hay otros trabajos que van entre el testimonio y la reflexión. Entre estos se puede citar el del doctor Eber Pérez, profesor de la universidad desde los años 60, quien conoció personalmente a Portuondo, y en el año en que se conmemoraba el 99 cumpleaños del nacimiento de Portuondo, en el acto de inicio de la jornada por el centenario, Eber pronunció una conferencia que es publicada justamente en este libro, donde destaca la labor de Portuondo como profesor, como investigador y su humanismo y mecenazgo cultural. Hay también otros testimonios en el libro que permiten abrir nuevas perspectivas investigativas. Por ejemplo, la profesora Amparo Barrero publica un trabajo que ya anteriormente había sido publicado, como el de Botalín, que también había sido publicado en la revista Biblioteca Nacional, y también lo incluimos porque son trabajos que complementan la visión sobre Portuondo. En el caso de Amparo Barrero, fue su alumna y destaca la labor de Portuondo en las investigaciones literarias y en la teoría de la literatura. También en este libro aparecen reflexiones sobre aspectos menos tratados de la personalidad de José Antonio Portuondo. Uno, que ya ha sido esbozado, es el que trata el profesor Rafael Borges sobre la idea de la universidad en José Antonio Portuondo. En este trabajo, Borges esboza las líneas esenciales de los vínculos de Portuondo con la universidad y sobre todo el folleto de 3 ensayos de la reforma universitaria o 3 temas de la reforma universitaria que contiene intervenciones tanto en la Universidad de los Andes, en Venezuela, donde trabajó, como un discurso que no pudo pronunciar por un curso que quedó suspendido, pospuesto antes del triunfo de la Revolución, y por último, en la conferencia de inicio del ciclo Universidad y Revolución. En estos 3 trabajos, Portuondo trató distintos temas de la universidad en la Revolución que son estudiados por Rafael Borges y que creo que merecen una relectura para encontrar otros elementos que profundicen al respecto. Algo similar ocurre con el trabajo de José Antonio Portuondo, en el que se propone un breve paseo por el filósofo. José Antonio Portuondo fue un hombre de una vasta ejecutoria intelectual y también incursionó en los temas filosóficos. Para José Antonio Escalona, el desaparecido, lamentablemente desaparecido profesor José Antonio Escalona, fue importante reflexionar sobre el concepto de Portuondo del heroísmo intelectual. Y en este libro, pues incluye, en este artículo, incluye elementos que deben ser atendidos para la continuidad. Tenemos conocimiento de que en los últimos años se han realizado investigaciones, incluso tesis doctorales sobre José Antonio Portuondo, de Casimira Díaz, de David Batista, que trabajan el pensamiento estético de Portuondo. Sin embargo, esta línea de investigación debe y necesita continuidad. Lo mismo pasa con el trabajo que cierra el volumen, que lo escribimos Manuel Fernández Carcasé y quien les habla, el doctor Israel Escalona Chávez. Pues en este trabajo nos acercamos al José Antonio Portuondo historiador. José Antonio Portuondo
no es reconocido mayormente por su obra historiográfica, porque se le trata más como estudioso de la literatura y de la cultura cubana en general. Sin embargo, dejó una importante obra historiográfica que la tratamos en este artículo, tratamos su labor en la obra, con respecto a la obra martiana, en los estudios sobre Antonio Maceo, con respecto a las luchas obreras, sobre los problemas teóricos y metodológicos de la historiografía. Sin embargo, releyendo este trabajo, nos hemos percatado de que merecía continuidad, y por eso en los últimos años hemos vuelto sobre el tema de Portuondo como historiador. Hemos tratado la labor de él cuando fue protagonista de los sucesos del 26 de julio y dejó dos visiones del 26 de julio. En una es el testimonio de lo que aconteció ese día, lo que él vivió ese día en la ciudad, y el otro es ámbito cultural del 26 de julio, donde estudia el contexto y el papel de los intelectuales justamente en ese contexto. También hemos seguido indagando al respecto cuando trabajamos los temas de el acercamiento de Portuondo a la temática del racismo y el antirracismo en Cuba, y el tema del negro en la literatura cubana, que también lo hemos tratado. En sentido general, podemos decir que el libro José Antonio Portuondo, Magisterio y Heroísmo Intelectual, abrió un camino para los estudios sobre esta personalidad cimera de las ciencias sociales y humanísticas en Cuba, y merece relecturas. La Universidad de Oriente tiene el deber de volver cada vez más a la figura insigne del rector magnífico, de este hombre, de este intelectual que trascendió y que tiene un centro de estudio que lleva su nombre en la Universidad de Oriente. No es casual que el Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños, donde elaboramos, lleve el nombre de José Antonio Portuondo, una figura insigne de la pedagogía, porque ante todo dijo que quería ser un maestro, pero también una figura insigne en el estudio de las ciencias sociales y humanísticas. Muchas gracias.